Saludos mis amigos, bienvenidos al video de hoy. Espero como siempre que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de este señor que ustedes ven en pantalla. Él se llama Dionis de la Rosa y es uno de estos que se hacen llamar profetas. Hablamos de él hace como un año o un poco más aproximadamente en el canal exponiendo su herejía, sus falsas profecías, sus adivinaciones, porque él es un adivino. Y venimos siguiéndolo en este canal desde que él tenía aproximadamente, míralo aquí, 26,000 suscriptores. 26,000.4 suscriptores al día de hoy. Este señor tiene 256,000 en de año a año y medio que lo llevamos siguiendo. O sea, esta persona más que triplicó sus seguidores en menos de un año con falsas profecías, eh, haciéndose llamar profeta. Y pues hoy vamos a estar hablando de una en específico que es esta. Aquí él nos asegura de el don de ciencia y cómo obtenerlo. Y nos hace un video que dice lo que el diablo no quiere que sepas. O sea, el cliché que yo le he hablado en videos anteriores que usan estas personas cuando quieren llamar su atención para duplicar cuánta gente entra, ¿no? Lo que el diablo no quiere que sepas. Ah, pues claro, cualquier cristiano va a entrar ahí porque si él va a decir tremenda noticia. Igual que otros usan, si usted ama a Dios, comparte este video. Si usted ama a Dios, entra a este video. Ese tipo de em, juego de mente, bien que usan con sus seguidores, que ellos saben que en la mayoría los seguidores de estas personas son lamentablemente personas de baja escolaridad, pues que leen este tipo de cosas, no razonan, no lo concientizan y vamos a entrar, vamos a ver y pues ya usted sabe el resto. De ahí es que estas personas se lucran del Evangelio. Entonces vamos a analizar lo que él nos está diciendo porque es bien interesante. Quiero que usted se quede conmigo para que usted escuche conmigo cómo, según este que se autoproclama profeta, cómo nosotros obtenemos los dones, cómo qué hacemos para obtenerlos y luego vamos a ver qué nos dice la Biblia, si eso es cierto o si no. Lo que el enemigo no quiere que tú sepas, cómo fluir en el don de ciencia y en lo profético. Voy a tratar de ser un poco resumido al explicarte estas cosas, ya que no son tan fáciles de explicar. Primer punto, se fluye en el don de ciencia una vez tienes el llamado de parte de Dios y una vez también tengas el don, porque el don de ciencia no es algo como que puedas simplemente decir lo tengo y ya no. Es algo que Dios te lo entrega, es un don. Ahora bien, si tú no lo tienes, deberás pedirlo al Espíritu. Pues como lo dice el mismo apóstol Pablo, que anhelen los mejores dones, pidan los mejores dones. Pauso ahí un momento para que ustedes vean que él está hablando de los dones, ¿ok? Y quiero que tengan en mente eso aquí mismo, y él lo mismo lo dijo, él está hablando de los dones, ¿ok? Con eso en mente vamos a continuar con el video. Don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? El don de ciencia, por primera vez lo vas a escuchar aquí detalladamente. Lo que te voy a revelar es algo que único. Primer punto, he visto mucha gente que trata de describir el don de ciencia y no saben describirlo. ¿Qué es el don de ciencia? Según la Biblia, el don de ciencia es la capacidad que te revela detalles ocultos en tiempo pasado y en tiempo presente de una persona. O sea, es la capacidad del Espíritu de darte a conocer cosas ocultas de una persona y detalles personales. Bien, ok. Ahí le está hablando de el don de ciencia. Escuchen esto ahora. Pero el don de ciencia es para desarticular planes, porque a veces el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, puede tener planes con una persona y al Dios revelarte los detalles específicos de esos planes, pues ¿qué pasa, hermano? Dios se lo muestra al profeta para que se desarticulen. Ahora, ¿para qué la profecía? Pablo lo dice. Bien, aquí él nos dice
que el don de ciencia es algo que el Señor le muestra al profeta para que el profeta lo diga. Aquí es donde tenemos que hacer la primera pausa y tenemos que ir a la Biblia. En Primera de Corintios 12, Pablo nos está hablando sobre los dones. Y entre los dones que están mencionados aquí, vamos a buscarlo, permítame un segundo. Bien, en Primera de Corintios 12:10 dice, algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. O sea, ese es el don de profecía. Se lo estoy leyendo de la versión traducida al lenguaje actual, pero vamos a pasar un momento a la Reina Valera para que ustedes vean lo que dice. Aquí está, número 10. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía. Bien, y todo esto son dones. La profecía es un don, pero el Señor aquí está hablando de que el don de ciencia el Señor se lo da a los profetas para que los profetas lo digan. O sea, Él está diciendo que hay profetas, reconociendo que hay profetas de oficio y que estos profetas tienen el don también de ciencia. O sea, tenemos que tener consistencia, ¿ok? Porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Bien, vamos un poco más abajo. Bien, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por fe, fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, otros diversos géneros de lenguas y otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Ahora mire la parte aquí importante, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular. ¿Ok? A cada uno en particular, uno por uno y dependiendo de cada uno, porque no todos pueden tener X don. No todos pueden tener el don de sanidad. No todos pueden tener el don de profecía. Ah, pero ¿cómo yo sé eso? Sencillo, ¿cómo yo sé eso? Porque mi amigo lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Aquí, vamos al versículo 30. O curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Vamos al 29, vamos un poco antes, discúlpeme, un poco antes. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pues claro, porque como nos dice aquí en el 11, pero el Espíritu Santo es el mismo que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Si el Señor dice, vamos a darle a Carlos el don de sanidad, Carlos va a tener el don de sanidad. Carlos no puede ir donde el Señor. Señor, yo no quiero sanar a los enfermos, yo quiero ver el futuro, dame el don de profecía. Mi hermano, eso no es así. Eso no es así. ¿Ok?
vamos a seguir viendo porque este señor dice más disparates. Veamos. Profecía. Mucha gente me dice que cómo ellos pueden hacer para obtener el don de ciencia. Bueno, pues pedírselo a Dios, y si Dios te ve capacitado para dártelo, si Dios te ve como un candidato, pues el Señor te lo va a entregar. No confunda una señal con un don. Hay señales que siguen a los que creen en el nombre del Señor, y hay dones. Bíblicamente, en el libro de Corintios hay 9 dones. Por gracia de Dios puedo fluir en los 9, pero Ahí le está diciendo lo primero, lo último que dijo, que él tiene los 9 dones. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, es un bárbaro. Entonces nos está diciendo que si nosotros queremos un don, que lo que tenemos que hacer es pedirlo. ¿No? Lo escucharon. Y nos dice que si queremos un don, lo que tenemos que hacer es pedirlo. Pero ¿qué nos dice la palabra? Vamos aquí al versículo 31. Acuérdense que todo esto estamos en Primera de Corintios 12. Todo esto es de Primera de Corintios 12. En el versículo 31, perdón, Pablo nos dice, está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. ¿Qué quiere decir eso? Que si está bien, si nosotros queremos un don, pues ok, eso no está de mal el nosotros querer un don, pero hay algo más importante. Luego Pablo pasa al próximo capítulo y no habla de otro tema que no tiene que ver en esto, pero ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Que hay algo más importante que el nosotros querer tener dones. ¿Por qué? Porque más arriba nos dice en el 11, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Yo puedo estar toda mi vida pidiéndole un don al Señor. Si al Señor no le place, mi amigo, no me lo va a dar, usted no lo va a tener, por más que usted le pida toda la vida un don, porque esto lo dice bien claro. Y Él es el que decide qué capacidad darle a cada uno. El simple hecho de que este señor nos haya traído un video que diga el don de ciencia, cómo obtenerlo, como si al usted entrar a este video, usted estuviera adquiriendo el conocimiento de cómo obtener cualquier don, es una desinformación, es herejía, es falsa doctrina. Porque este señor no sabe más que el apóstol Pablo. Y este señor no puede ir por encima de lo que nos está escrito en la palabra en Corintios 12, perdón. Primera de Corintios 12. Sigan conmigo, vamos a ver esta parte. porque el espíritu es quien habla. Por eso la Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Lo profético, que ese es tema para otro video, es un espíritu. Por eso, hermano, cuando Eliseo va donde Elías, lo que le dice, quiero la doble porción del espíritu. No le pide la doble porción de hacer descender fuego del cielo. No le pide la doble porción de hacer milagro de tu espíritu. Porque él lo que quería era ser profeta como Elías, pero con más nivel. Entonces, él lo que le dice, dame la doble porción de tu espíritu, porque él sabe que lo profético es un espíritu. Por eso la Biblia dice que Juan el Bautista tenía el espíritu ¿de quién? De Elías. Bien, aquí mire, como cada vez que él trata de dar el ejemplo para mencionar profetas, siempre, igual que todos, siempre nos hablan de profetas del Viejo Testamento. Ninguno nos da un solo profeta en la actualidad. La actualidad me refiero a tiempos modernos, desde el siglo II al siglo XIX. Nadie dice nunca el nombre de uno porque no lo hubo. Tampoco hablan de profetas de oficio en el Nuevo Testamento. Nunca lo hay. No hay un profeta activo. Está Agabo y él habla de Agabo, pero vamos a entrar a Agabo en unos segundos. No hay un solo profeta activo en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que es lo que hay apóstoles.
y el Señor les dio revelación profética a los apóstoles. ¿Y cuál es el oficio de ellos? Apóstoles, no profetas. Juan, lo que vio Juan es bien parecido a lo que vio Ezequiel. Es bastante parecido. Ezequiel era un profeta de oficio porque el oficio de los profetas era trabajar con Israel, ser los intermediarios entre el pueblo de Israel y Dios. A través de los profetas Dios daba el mensaje porque es que no había venido su Hijo, el Espíritu Santo no había sido derramado sobre nosotros. No había manera, era a través de los profetas. Por eso Juan el apóstol Juan, ve toda esta profecía, pero en ningún momento Juan tiene el oficio de profeta. ¿Por qué? Vamos a hacernos esa simple pregunta. ¿Por qué? ¿Sabe la contestación, mi amigo? Porque los profetas fueron hasta Juan. Y él toca eso ya mismo. Lucas 16:16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Pero vamos a esperar a que él llegue a esa parte en el video y yo voy a abundar en Lucas 16:16. Vamos a seguir escuchando esta otra parte. Por eso la Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Todo el que es profeta tiene un espíritu de profeta adentro. Dios mío, Dios mío. Voy a ponerlo una vez más porque es que esto es increíble. Por eso la Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Todo el que es profeta tiene un espíritu de profeta adentro. Dios mío, mira, ok, él, no sé si es a conciencia o no, él no entiende todavía que la profecía es un don. Señor Diony de la Rosa, usted no tiene espíritu que no sea de adivinación. Usted no tiene ningún otro espíritu que no sea de adivinación. ¿Cómo yo sé eso? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Míralo aquí, algunos reciben el poder en el número 10. Vamos a marcarlo aquí. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. O sea, los profetas, que se lo estoy leyendo en lenguaje actual. La profecía es un don, no un espíritu como en el Viejo Testamento. Por eso es que tienen que hablar de profetas del Viejo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no hay un solo profeta activo, palabra importante, porque esto es un oficio. Los profetas esto es un oficio ministerial que tenía un propósito. Todo oficio ministerial tiene un propósito. Bien, vamos a continuar. Que el profeta profetiza cuando el Espíritu de Dios hace una conexión con tu espíritu de profeta que tú tienes, entonces ahí comienzan a fluir las cosas. No. Dios mío. Cuando tú te conectas con el espíritu de profeta que tú tienes. Pero es que en ningún lado la Biblia nos dice que la profecía es un espíritu. La profecía es un don, Señor. La profecía es un don. Primera de Corintios 12:10. Algunos reciben el poder de hacer milagros, otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Profecía. ¿Y de qué se están hablando aquí? De los dones. Queridos hermanos, quiero que sepan el número 1. Acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo, los dones. Mírenlo aquí en la Reina Valera. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Él está hablando aquí de dones. Mire el número 10. A otro el hacer milagros, a otro el de profecía. La profecía es un don, no es un espíritu. Si a usted le está hablando un espíritu, tiene problemas. Tiene serios problemas porque el Espíritu de Dios no es, ¿sabe? El Espíritu de Dios no es, porque la profecía no es un espíritu, es un don, Señor. ¿Usted sabe a qué la Biblia se refiere
como un espíritu a la adivinación. Hechos 16, del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba a gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La profecía no es un don, no es un espíritu, perdón. La profecía es un don en la actualidad. En el Viejo Testamento era Dios directamente que seleccionaba a sus profetas, pero estos profetas no tenían espíritu ninguno. Era simplemente el Señor que hablaba. Cuando te habla que yo quiero una porción de tu espíritu, no tiene que ver nada con un espíritu. Lo que quería era lo que tenía Elías, por ejemplo. Eso era lo que él le estaba pidiendo cuando le pidió: yo quiero doble porción de tu espíritu. Lo que quería ser profeta, pero él no está diciendo o reconociendo que Elías tenía un espíritu, porque la Biblia no se nos refiere a, hace mención directa a que los profetas tenían un espíritu de profecía en específico. Eso en ningún momento está. Lo que sí está es que la adivinación es un espíritu, y eso es lo que hacen estas personas en las redes y en muchas de las iglesias que se han infiltrado: adivinar. Y este señor aquí, con su boca, está confesando que en efecto lo que estas personas tienen es un espíritu, sí, un espíritu de adivinación. Ahora, mis amigos, quiero que vean esta parte. Quédense conmigo, vean esta parte, porque mire ahora, no sé de dónde, ¿ok? No sé de dónde, porque en la Biblia no está. Miren cómo él saca y hace una diferencia entre lo que es un profeta de oficio y el don de profecía, lo cual sí es cierto, porque los profetas del Viejo Testamento eran profetas de oficio y ahora lo que hay es don de profecía. Pero mire cómo él tuerce las escrituras para justificar que hoy en día hay profetas. Mire esto. No confunda a un profeta con una persona que tiene don de profecía. No es lo mismo, ni tampoco fluyen de la misma manera. Hay dones y hay un espíritu. El que es profeta de oficio tiene un espíritu de profeta. Bien, hay dones y hay espíritu. Él dice, ¿qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ver, no me haga caso a mí, mi amigo. A mí, usted no me haga caso. Yo soy siervo inútil, yo soy nada. ¿Ok? Yo soy nada, yo no sé nada. Vamos a leer la Biblia literal. Lo que nos diga la Biblia, eso es. ¿Qué nos dice la Biblia? Ahora bien, el 12, como le dije, era de Corintios 12, vamos al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Ahí lo tienes. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, al otro hacer milagros, al otro profecía, todo por el mismo Espíritu. O sea, eso que él acabó de decir ahí es un disparate, porque él dijo que los dones no tienen que ver nada con el Espíritu. Que cuando eres profeta es que tú tienes un espíritu de profeta. Pues mi amigo, usted no puede quitarle a la Biblia. Bien, usted no puede, no se atreva jamás a quitarle a la Biblia. Bien, ahora vamos a ver cómo él trata de lo que nos dice Lucas 16:16, que la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Miren cómo él trata de torcer las escrituras. Y vamos a pasar ahí
rápidamente. Y como siempre van a salir algunos perseguidores por ahí, no, que ya no existen los profetas. Los profetas fueron hasta Juan. Pero nunca ellos logran responder esta pregunta. Que si en realidad los profetas fueron hasta Juan, ¿qué hace el profeta Agabo en el libro de los Hechos? ¿Qué hacen las hijas de Felipe? No solamente habla de profeta como Agabo, sino de las hijas de Felipe como profetizas. O sea que no nada más hay profetas, sino que también hay profetizas. Entonces, esto... Bien, aquí él jura que él tiene el gran argumento para justificarse que él es un profeta. Mire, señor, la Biblia no habla de Agabo. Sí, Agabo aparece mencionado en el Nuevo Testamento. Pero el hecho de que Agabo aparezca mencionado en el Nuevo Testamento no quiere decir que él fue nombrado en el Nuevo Testamento. Acuérdese bien que Juan murió joven. Y mire bien, escuche bien esto que le voy a decir. Juan era 6 meses mayor que Jesús. Cuando Juan muere, Jesús podría estar entre sus 30 a 33. Jesús se dice que murió a los 33. Cuando Juan muere, fue bastante al principio del ministerio de Jesús. So, vamos a quitar y a poner, vamos a la mitad, vamos a ponerle a Jesús 32 años, 31 y medio, 31 años. Vamos a ponerle 31 años a Jesús cuando Juan muere. Pues Juan también tenía que tener 31 años cuando murió. Joven. Agabo fue un profeta que ya había sido nombrado antes que Juan el Bautista. Por lo tanto, Agabo tenía su oficio de profeta porque había sido nombrado antes que Juan. Y Agabo pues murió de viejo. Contrario a Juan, que murió a los 31 años. Otro ejemplo para probar esto, sencillo. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Claro, Juan fue el último profeta en ser nombrado, en ser proclamado. Agabo fue el último profeta en morir. ¿Dónde vemos algo parecido en la Biblia? Pablo y Juan. Juan fue el último apóstol en morir. Juan fue el último apóstol, pero el último nombrado fue Pablo. Me estoy explicando bien, ¿no? Entonces, por el hecho de que Pablo fue el último apóstol y la Biblia nos sigue después Juan, porque Juan fue el último en morir, Juan siguió escribiendo cartas, no vamos a decir, no, Pablo no fue el último apóstol, porque Juan estaba. Juan estaba, después que Pablo muere, Juan estaba. Pues claro, mi amigo, porque pues Pablo murió primero, pero Pablo fue nombrado último. Sencillo, eso es lo que pasa con Agabo. Ahora vamos a pasar sobre las profetizas, pero antes de pasar a las profetizas, quiero que vean este pedazo de video. ¿Usted está entendiendo? Y mucha gente dice, no, que los profetas llegaron hasta Juan. Mire, un versículo malinterpretado se puede convertir, mis amados, en una doctrina, y este es el vivo ejemplo de eso. La gente no sigue leyendo, que cuando dice eso, la ley y los profetas no dice que llegaron, dice que se proclamaron hasta Juan el Bautista. La ley y sus profetas se proclamaron. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se proclamaron hasta ahí? Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta por qué. Porque había un stop, había un paro ahí. ¿Por qué? Por Jesús. Ok, hasta ahí él dijo exactamente lo que es. Sí, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan porque llegó Jesús y ahí hubo un pare. ¿Cuál fue el pare? La ley ya no está vigente porque ¿qué fue lo que hizo Cristo? Trajo un nuevo pacto. Empezó la era de la gracia. De la misma manera que no hay ley ahora, no hay sacrificios, no, la ley no está activa. Los profetas tampoco.
porque es la misma oración. La ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. No hay que ser un genio matemático para entender esto. Si de la misma manera que el viejo pacto ya no existe, porque como él mismo dijo, llegó Jesús y ahí hubo un stop, ahí hubo un pare, porque el viejo pacto se rompió, pues el viejo pacto está ligado a los profetas, está ahí mismo. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, están ligados. El oficio de los profetas era traer la revelación de el Mesías al pueblo de Israel, ser intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. Ese era el oficio de los profetas. Una vez Jesús entra, llega la gracia, ya el viejo pacto, la ley está nula, ya no se sigue, ya los profetas no son necesarios, los profetas de oficio. Por eso es que ahora la profecía es un don y por eso es que usted ve a las hijas de Felipe profetizando. ¿Por qué? Porque eso es el don de profecía. Mire la diferencia de las hijas de Felipe, entiéndase, nacieron después de Juan, después de Cristo, cuando está el don de profecía, a Agabo, que de seguro había sido nombrado profeta antes que Juan el Bautista. Y por eso es que se le conoce como el profeta Agabo. Y a las hijas de Felipe están profetizando por el don de profecía. Esa es la explicación bíblica que él dice que nadie le ha podido contestar. Me extraña muchísimo porque eso es de conocimiento común. Cualquier persona que lee la Biblia sabe esto. Pero él tiene que justificarle a sus 250,000 seguidores, que son los que les dan el dinero a él de sus videos, entrando a sus videos. Tiene que justificarle su existencia. Tiene que justificarle porque ellos están en el canal del profeta. Y pues él va a tomar cuanto verso bíblico él pueda, lo va a torcer a su favor para él justificar lo que él está haciendo, que es con lo que él está lucrándose. Eso es lo que está pasando. Además, más adelante en el versículo 28 nos dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Cuál fue el trabajo de los apóstoles? Traernos la revelación de la segunda venida del Señor, del arrebatamiento, y poner el fundamento, crear las iglesias, traernos el Nuevo Testamento. Ese fue el trabajo, el oficio de los apóstoles. Como le expliqué, Juan también vio profecía, pero no es el profeta Juan, es el apóstol Juan. Y hizo trabajo de profeta, pero entonces, ¿por qué no tuvo el oficio, el nombre de oficio de profeta? Porque ya para el tiempo de los apóstoles no habían profetas. Eran apóstoles que sí veían profecía porque tenían ¿el qué? El don de la profecía. Por eso Juan pudo ver y Pablo pudieron ver eventos futuros por venir y nos escribieron la profecía, nos las dejaron. También aquí nos dice, son todos profetas, son todos maestros. En la versión lenguaje actual, no dice un poco más claro. Dice, no todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Bien, no todos pueden ser apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles son solamente 12. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí no dice más ningún apóstol. 13, 14, 15, no. Solamente son 12 apóstoles. No todos son profetas porque, como les dije, hasta Juan. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Si la ley ya no existe, tampoco los profetas
vamos a entender lo que leemos. Esto se llama comprensión de lectura. Si yo tengo un lugar donde quiero que entren unas personas y están todos vestidos de diferentes colores y yo les digo, los rojos y los azules no van a entrar más. ¿Ok? Hasta los rojos y los azules. Van a entrar todos hasta los rojos y los azules. Pues los rojos y los azules no van a entrar. Los rojos y los azules se quedan afuera. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Ya no hay ley, tampoco hay profetas. Hay, ¿qué nos dijo Pablo? Don de profecía, queridos hermanos. Quiero que sepan acerca de las capacidades, dones que da el Espíritu Santo. Mis hermanos, no se dejen engañar por estas personas. ¿Ok? Estas personas lo que están buscando es justificar su existencia para que a sus 250,000, 500,000 personas que tienen en sus canales, para poder justificar el seguir creándoles videos y generar dinero lucrándose del evangelio. Lo que todos sabemos que Pablo en 2 de Corintios 2:17 nos dice que no seamos como aquellos que usan el evangelio por lucro. Tenemos que probar los espíritus. La palabra nos manda a probar los espíritus. Mateo 24:24 nos dice que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas que harán grandes señales y aún engañarán hasta a los escogidos. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, nos dice que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas y estos harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ok, mis hermanos, yo espero que este video les haya edificado, les haya hecho ver y entender cómo estas personas operan, cómo estas personas tuercen las escrituras que están literalmente, pero ellos les buscamos aquí, buscamos allá y del otro lado para justificar lo que no dice. Bien, y les pido, si ustedes tienen algún amigo, familiar, o ustedes entienden que este video le puede hacer bien a alguna persona, en confianza puede compartirlo. Con un like usted nos ayuda muchísimo. Y sobre todo, siempre, siempre, siempre déjeme su opinión en los comentarios. Un fuerte abrazo para todos ustedes. El Señor los bendiga inmensamente a todos ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y los espero ver en otro video.